Voz del Derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto, verdaderamente, como todos los días, estar con todos ustedes. Soy su amigo Juan Negrete y vamos a platicar de un tema muy interesante, de un tema sumamente importante que debemos de conocer todos como contribuyentes y sobre todo a todas las personas que nos apasiona el derecho tributario, lo que nos apasiona el derecho administrativo y esta bonita materia de los impuestos, pues también tenemos que tenerla muy en cuenta, sobre todo todas estas personas que, como sabemos nosotros, este programa va dirigido a personas de todos ámbitos, no personas conocedoras del derecho y no conocedoras del derecho. Pues hoy tenemos a un invitado que, déjenme decirles, es experto en la materia, en el más amplio sentido de la expresión. Es un catedrático de muchos años, por lo cual pues también tiene este sentido de saber explicar y comunicar los conocimientos que a veces son muy difíciles de una forma muy dinámica y ágil. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es azul y oro, en su sangre lleva estos colores, puma de corazón, es director general de Defensa Fiscal, grupo jurídico que tiene una cobertura a nivel nacional, cuenta con más de 37 años de experiencia en la materia fiscal, es conocido, pues yo diría que por propios y extraños en toda la República, ha marcado ya un gran paradigma y un gran impacto en el derecho fiscal y en cómo debe ser la nueva defensa fiscal. Y pues vaya, pertenece a muchas agrupaciones, ha sido catedrático por muchísimos años en múltiples universidades del país, tanto públicas, privadas, vaya, es conferencista a nivel nacional, es escritor, cuenta con una amplia trayectoria de libros especializados en materia fiscal. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir yo? Que este programa nos alcance cuando requerimos, yo creo que 5 para decir toda la currícula de nuestro querido maestro Alejandro Ponce Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Sea bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, en primer lugar agradecerte, estimado Juan, la amable invitación que me has hecho para que esté yo en tu importante programa. Me encuentro muy bien y muy contento, muy a gusto de estar contigo en este programa, en esta transmisión. Gracias por la oportunidad que me brindas, Juan. Muchas gracias, maestro, y créame que los honrados somos nosotros. Y vamos a platicar de un tema que es cómo deben los contribuyentes atender las revisiones fiscales. Cosa que, caray, maestro, qué difícil a veces se torna y qué miedo tan latente luego tienen los contribuyentes cuando hablamos de revisiones por las autoridades fiscales. Por lo cual, pues me gustaría preguntarle cómo podríamos irnos adentrando, introducirnos a este tema de las revisiones fiscales. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora o qué debemos prevenir inclusive antes de una revisión fiscal? Bien, lo primero que me gustaría comentarte, Juan, a ti y a todo el auditorio, es que en la actualidad el peligro más grave, más fuerte que corren todos los contribuyentes es el de recibir una revisión fiscal, porque del resultado del desarrollo de esa revisión fiscal depende el futuro del contribuyente. Y cuando hablo del futuro del contribuyente, hablo del futuro que puede extenderse incluso durante toda la vida del contribuyente o durante toda la existencia de la persona moral, si es que el contribuyente es una persona moral. Actualmente los problemas fiscales no se cargan, no se padecen, no se sufren unos cuantos años, 3, 4 años, y después como por arte de magia desaparecen. No. Actualmente un problema fiscal, específicamente un problema que tiene que ver con la determinación de un crédito fiscal a nuestro cargo, ese problema lo vamos a cargar tantos años como sea necesario hasta que ocurran algunas situaciones, que lo paguemos, que logremos que se extinga por prescripción, lo que es muy difícil,
porque para que un crédito fiscal se extinga por prescripción es menester que durante todos los años, por lo menos 10, el contribuyente esté como localizado en su domicilio fiscal, y un contribuyente insolvente que no tiene para pagar un adeudo fiscal fácilmente puede ser determinado por la autoridad como no localizado en su domicilio. Y si lo tienen como no localizado en su domicilio, la prescripción se interrumpe y ya no corre, de tal suerte que jamás va a prescribir un crédito fiscal si el contribuyente está como no localizado. Y por último, el asunto terminaría también hasta que fallezca el contribuyente, hasta que fallezca el contribuyente. Por eso es importante que los contribuyentes, todos, personas físicas y morales, nos demos cuenta de que en la actualidad el peligro más grave que podemos enfrentar todos es recibir una revisión fiscal, porque si no la manejamos correctamente, como resultado de esa revisión fiscal, van las autoridades a determinar un crédito fiscal en nuestra contra. Si lo podemos pagar, menos mal, lo pagamos y termina el problema. Pero si no lo podemos pagar, lo impugnamos ante los tribunales. Los tribunales reconocen como válido ese crédito fiscal y lo confirman, y no tuviéramos nosotros para pagar ese adeudo, ese problema nos puede cambiar por completo la vida, puede convertirse en una carga para toda nuestra existencia, y de ahí la importancia, la necesidad de que todos, en primer lugar, como tú acertadamente lo dijiste, antes de que nos llegue una revisión fiscal, cuidemos, vigilemos, constatemos que nuestra situación fiscal es totalmente apegada a derecho, que vigilemos que todo está en orden, de tal suerte que si nos llegara una revisión, pues la misma concluiría en ceros al todo estar en orden. Eso sería lo verdaderamente ideal. Y bueno, si tenemos la mala fortuna de que sin haber hecho ese chequeo antes nos llega una revisión fiscal, bueno, pues sí es importante que sepamos cómo manejar esa revisión fiscal, de tal suerte que salgamos lo mejor librados, si es posible, sin que se nos determine algún crédito fiscal, o en su defecto, lograr que conforme a derecho se nos determine un crédito fiscal lo más pequeño posible para que podamos pagarlo, concluir el problema y darle vuelta a la hoja. Porque si nosotros manejamos deficientemente una revisión fiscal, eso puede dar lugar a que nos finquen créditos fiscales verdaderamente cuantiosos, exorbitantes, impagables por nosotros, que rebasan por completo nuestra capacidad económica, y si eso aconteciera, pues realmente vamos a tener un problema que nos va a acompañar toda nuestra existencia. Y algo que es importante tomar en consideración, estimado Juan, no importa que la situación fiscal del contribuyente esté realmente apegada a derecho. Tú ya verificaste y todo está conforme a estricto derecho. Todo está en orden en tu situación fiscal. No hay irregularidad alguna que la autoridad pueda detectar. Bueno, no importa eso. Si te llega una revisión y no la manejas adecuadamente, aun cuando todo esté bien, pueden fincarte un crédito millonario si tú no manejas adecuadamente esa revisión fiscal. Entonces, lo primero que nosotros diríamos es que una revisión fiscal es el peor problema en el que puede verse inmerso un contribuyente. Y el que recibamos una revisión fiscal es como la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, yo estoy seguro que en los próximos años a todos nos va a llegar una revisión fiscal, pero no sabemos cuándo. ¿Y qué tal si es la próxima semana? ¿Qué tal si es el próximo mes o el próximo año? Por eso es importante que conozcamos cómo atender una revisión fiscal, para que en el caso de sufrir esa molestia, ese acto de autoridad, bueno, pues estemos en las mejores condiciones para enfrentarlo, para afrontarlo y para salir lo mejor librados de ese problema, si es posible, concluirlo definitivamente para que se convierta en un episodio de nuestra vida
que ya concluyó, ¿verdad? Ese sería mi primer comentario, estimado Juan. Bueno, y un comentario muy acertado, maestro, porque a veces el problema, ya lo señalaba usted, no sabemos cuándo y el contribuyente a veces está a la expectativa misma de cuándo cae una revisión, por lo cual muchas veces llevar un orden en la contabilidad o en todo el proceso que se va a revisar, pues a veces es muy difícil porque no lo hacen. Y no lo hacen porque a veces no saben cómo o porque dicen, no, eso lo ve el contador o eso lo ve el abogado y tal cosa, entonces yo no me preocupo. Y, caray, ahí vienen los problemas porque de repente, pues no que estaba todo bien. Entonces, mi primera pregunta sería, bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿qué recomendaciones usted daría para que los contribuyentes realmente ya empiecen a ver que realmente estén en orden en todo sentido en materia fiscal, ¿no? Y no piensen o supongan que sí lo están cuando tal vez no. Y posteriormente, pues ya ponernos a analizar ahora, pues entonces cómo deben actuar ante una visita domiciliaria, por ejemplo, o una revisión de gabinete, cuando de repente dicen, bueno, como usted decía, sí tengo todo bien, pero ahora, ¿por qué me vas a afincar un crédito fiscal que hice mal? ¿Qué nos puede decir, maestro? Muy bien, gracias Juan por la pregunta, muy interesante. Mira, lo que nosotros podríamos decirle a todos los contribuyentes, personas físicas y socios y representantes legales de personas morales, es que las cuestiones fiscales son de las más importantes en la vida de cada ser humano. Las leyes fiscales nos atañen a todos y fíjate bien, estimado Juan, tu futuro, si en el futuro vas a ser feliz o vas a sufrir, si vas a tener abundancia y prosperidad o carencias y miserias, ¿verdad? Prácticamente todo depende de las cuestiones fiscales. Por eso, sí es importante que todos los contribuyentes tengan contador público y lo ideal sería que tuvieran también todos los contribuyentes un abogado experto en cuestiones fiscales. Eso sería lo ideal, pero no por el hecho de que un contribuyente tenga contador y abogado, no por eso debe delegar, abandonar en el contador y en el abogado el manejo de las cuestiones fiscales, porque todo contribuyente debe tener presente que si se hacen bien las cosas o se hacen mal, el afectado o el beneficiado directo es el contribuyente. Al que le van a quitar sus propiedades no es al contador, no es al abogado, es al contribuyente. Uno de los que va a ir a la cárcel, en caso de que se haya cometido defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, uno de los que va a ir es el contribuyente o su representante legal, también probablemente el contador y el abogado, pero los que van a perder su libertad sin excusa ni pretexto son los contribuyentes o sus representantes legales. El negocio se puede cerrar, puede fracasar y cerrar sus puertas, y el negocio es propiedad del contribuyente, no del contador ni del abogado, ¿verdad? Entonces vemos cómo todos los contribuyentes deben tener contador y abogado, pero eso no implica que abandonen los asuntos fiscales totalmente en manos del contador y del abogado, sino que ellos como contadores, como contribuyentes, deben supervisar que contador y abogado hagan correctamente las cosas. Recordemos nosotros el dicho que dice que el que tiene tienda, que la tienda, ¿verdad? Entonces, las cuestiones contables debemos nosotros estar vigilando que el contador y el abogado hagan correctamente las cosas. Bien, quiero comentarte ahora, cuando llega una revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete, la autoridad llega con 4 propósitos muy claros a practicar esa revisión fiscal. 4 propósitos muy claros. En primer lugar, la revisión fiscal se inicia con el propósito de determinar un crédito fiscal a cargo del contribuyente lo más cuantioso posible. No importa el tamaño del contribuyente, lo que la autoridad quiere es fincar un crédito fiscal lo más cuantioso posible. Si se puede de 300,000 pesos, excelente. Pero si se puede de 1,000,000, mejor todavía. Y si podemos fincar un crédito de 7 millones, excelente. Y si pudiera ser de 50 millones, todavía mejor, ¿sí? Entonces la autoridad no llega con un propósito de nada más revisar,
sino su propósito, claro, desde que se está emitiendo la orden de visita domiciliaria o la orden de revisión de gabinete, es que el crédito fiscal que se finque sea lo más cuantioso posible. Segundo objetivo, que durante el desarrollo de la revisión fiscal, las autoridades puedan asegurar que ese crédito cuantioso que van a fincar, efectivamente lo van a poder cobrar. No se trata nada más de fincar un crédito enorme, sino que la autoridad lo pueda cobrar. Por eso, durante la revisión fiscal, la autoridad tratará de asegurar que sí podrá cobrar ese crédito. ¿Cómo? Pues mediante el aseguramiento de los bienes o incluso de la negociación del contribuyente revisado. Durante el desarrollo de una revisión fiscal, si el contribuyente no muestra toda su contabilidad o si no proporciona todos los informes y datos que le solicita la autoridad, esas son causales que la ley contempla para que la autoridad ya pueda asegurar los bienes o pueda asegurar incluso la negociación, y como ya están asegurados, prácticamente embargados, materialmente embargados, formalmente asegurados precautoriamente, el contribuyente revisado ya no puede disponer de sus bienes, ya no puede deshacerse de ellos, y gracias a ese aseguramiento, el día que la autoridad finque un crédito fiscal, podrá cobrarlo con los bienes o con la negociación previamente asegurados. Por eso es importante que el contribuyente tenga toda su contabilidad siempre y que cuando en una revisión se la soliciten, la aporte de inmediato y que cuanto información le soliciten, la proporcione dentro del plazo de ley. Fíjate, mi querido Juan, que en la reforma que está ahorita discutiéndose en el Congreso de la Unión, en el primer párrafo del artículo 45 se adiciona lo siguiente: las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 de este código. Esto significa que ahora durante las revisiones fiscales las autoridades pueden obtener un video de todo el domicilio fiscal en donde aparezca toda la maquinaria, toda la mercancía, todo el equipo de transporte, todo el equipo de cómputo, de tal suerte que la autoridad diga: el día de hoy que estamos levantando este video encontramos todo esto. Lo pueden ir incluso mencionando, ¿verdad? Y todo esto lo hacen porque hasta el día de hoy es frecuente que una vez que concluyó la revisión fiscal, si el contribuyente se percata de que salió muy mal librado, que encontraron muchas irregularidades y que la autoridad puede fincar un crédito enorme que pueda acabar incluso con la empresa, muchas veces el contribuyente en ese momento, mal asesorado por sus contadores o sus abogados, ¿verdad?, descapitaliza la empresa, incluso la mantiene operando en ceros, ¿verdad?, de tal suerte que cuando se notifique el crédito y después la autoridad quiere llegar a embargar para cobrar ese crédito, se encuentra con que el negocio ya fue transferido, trasladado a un departamentito en donde hay 2 o 3 escritorios, unos cuantos libreros, una computadora vieja, y entonces el fisco ya no puede cobrar porque en el ínter, entre que terminó la visita y le notificaron el crédito y se hace exigible, el contribuyente desmanteló la empresa y a lo mejor está operando ese negocio con otra razón social, pero ya distinto del contribuyente deudor. Entonces, eso, si lo hiciera a futuro, si es que entra en vigor este precepto legal novedoso, que sin duda alguna va a entrar en vigor, si lo hiciera a futuro, eso tendría la autoridad ya prueba contundente de que el contribuyente se hizo insolvente a propósito para no pagar los créditos fiscales que se generaron como consecuencia de esa revisión fiscal. ¿Sí está claro? Va a decir: el día tal que levantamos tal acta y en donde se tomó este video, la empresa tenía equipo de transporte, maquinaria, mercancía, todo lo que tenía en ese momento. Incluso hasta podrían también tomar nota
de la cartera de clientes, cuánto es lo que le deben los deudores a la empresa, a los clientes, cuánto dinero tiene en cartera de clientes, todo, ¿verdad? Y decir, bueno, y resulta que a los 6 meses o a los 8 meses, ahora ya no tiene nada, lo que significa que la contribuyente deudora se hizo insolvente para no pagarle al fisco, y entonces ya podrían, aparte de otras consecuencias que le podrían aplicar al contribuyente que actuara de esta manera, aparte de eso, al representante legal o representantes legales, si es que la persona moral tiene consejo de administración, o al contribuyente persona física, las autoridades fiscales ya podrían formular en su contra una denuncia por el delito federal denominado fraude en perjuicio de acreedores, previsto en el Código Penal Federal, que se sanciona con prisión de hasta 4 años, ¿verdad? Y entonces el problema se complica. La idea de sacar video de todos los bienes que el contribuyente tiene durante una revisión fiscal es evitar que ese contribuyente con posterioridad se descapitalice, se deshaga de los bienes y al rato alegue que es insolvente y que no puede pagar. Si así lo hiciera, estas imágenes que quedaron grabadas serán prueba contundente de que el contribuyente se descapitalizó para no pagar y que sí está cometiendo el delito de fraude en perjuicio de acreedores. Y entonces eso es una reforma muy importante que debemos tomar en consideración, porque repito, la segunda intención de las autoridades al practicar una revisión fiscal es asegurar que podrán cobrar el crédito fiscal cuantioso que determinen. La tercera finalidad, que no es menos importante, es la de que si la autoridad durante la revisión fiscal se da cuenta que el contribuyente tiene muchas irregularidades, cometió bastantes faltas, incluso algunas delictivas que tipifican defraudación fiscal o delitos equiparables, y por otro lado descubre que no es solvente, que no tiene mercancía prácticamente, que no tiene bienes, que ya casi no realiza operaciones, entonces la autoridad en este caso concreto lo que puede hacer durante la misma revisión fiscal es formular querella en contra del contribuyente revisado por la presunta comisión de los delitos de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, y entonces sujetarlo a proceso penal, obviamente con prisión preventiva oficiosa. ¿Sí está claro? Entonces, el tercer objetivo en ciertos casos sería privar de la libertad al contribuyente si es que hay defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada y a todas luces se ve que el contribuyente es insolvente y que no podrá pagar el crédito. Eso desde luego se hace para que, por un lado, si el contribuyente antes de tiempo se deshizo de sus bienes y se los dio a familiares, a la esposa, a los hijos, bueno, la autoridad lo que pretende es que si lo sujeta a un proceso penal y lo priva de su libertad, la familia, los que tienen los bienes, pues los utilicen para sacar al familiar. A lo mejor los venden o los dan en dación en pago para pagar los adeudos con tal de que el contribuyente salga libre, ¿verdad? Entonces, lo que quiere la autoridad es cobrar, utiliza la prisión como medida de presión para que la familia pague los adeudos, ¿verdad? O también se puede hacer el asunto penal como un castigo ejemplar que vean los contribuyentes todos para que se den cuenta de lo que le puede pasar a alguien que omite impuestos y no los paga. ¿Sí está claro? Por lo menos de eso serviría de ejemplo, ¿no? Vean, defraudó y no tuvo para pagar, ahora está en la cárcel. Desde luego, con estos ejemplos, el día de mañana, pues todos los contribuyentes tratarían de pagar, aunque no tengan, para evitar ir a prisión. Entonces, esos serían, y desde luego, el cuarto objetivo de la autoridad sería que el contribuyente, durante la misma revisión, corrija su situación fiscal pagando los impuestos adeudados, más actualización, recargos y multas. Para ello hay muchos beneficios que se conceden todavía a los contribuyentes que deciden corregir su situación fiscal. Hay condonación de multas, entre otros beneficios, de tal suerte es que lo que la autoridad quiere es que el problema termine en la revisión fiscal. En la revisión fiscal, que no haya un crédito,
que no lo impugne el contribuyente y que no se prolongue este problema muchos años. Lo que la autoridad quiere es cobrar lo que se le debe a la brevedad posible, ¿verdad? Bien, ahora, nosotros los contribuyentes y los que asesoramos a particulares, cuando nosotros manejamos una revisión fiscal, la asesoría que nosotros proporcionamos debe ir en sentido contrario a la finalidad de las autoridades. Por lo tanto, cuando yo proporciono asesoría fiscal en una revisión, mi primer objetivo es, conforme a derecho, que la revisión concluya en ceros, que no se determine crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente revisado o que se determine un crédito lo más pequeño posible, lo que realmente adeuda, ¿verdad? Para que si el contribuyente tiene capacidad de pago, lo pague, aproveche los beneficios fiscales que la ley le da, pague lo menos posible conforme a derecho y el problema concluya para siempre. No tenemos juicio, no tenemos adeudo, todo se arregló conforme a derecho durante la revisión fiscal. Mi segundo objetivo sería proteger el patrimonio del contribuyente, que no se lo aseguren durante la revisión fiscal. Para eso nosotros tendríamos que proporcionar toda la contabilidad y proporcionar todos los informes. Y además tendríamos que hacer una revisión muy profunda de toda la contabilidad, trabajar prácticamente todos los días en esa revisión fiscal, decenas de horas, centenas de horas, ¿verdad? Para lograr demostrar que todo está totalmente apegado a derecho. Lograr desvirtuar fundadamente con pruebas todas las observaciones que realice la autoridad fiscal. Quiero notar que en gran parte de los casos, en una mayoría de los casos, no es que el contribuyente sea un defraudador. En una gran cantidad de casos, lo que el contribuyente es un poco desordenado. Lo que está en desorden su contabilidad, si está claro, y ese desorden permite que la autoridad determine créditos. Entonces, cuando asesoramos a una empresa en una revisión fiscal, lo que nosotros tenemos que ver es toda la contabilidad, estudiarla al mismo tiempo que la autoridad lo está haciendo, para ir ubicando, para ir poniendo orden, de tal suerte que cuando la autoridad nos haga observaciones apoyadas en el desorden inicial, nosotros, gracias al orden que ya pusimos, podamos ir desvirtuando todas esas irregularidades. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Muchas veces hay créditos fiscales que se sustentan por depósitos bancarios respecto de los cuales la autoridad manifestó en varias actas de visita, inclusive en la última acta parcial con el oficio de observaciones, manifestó que esos depósitos se consideran ingresos omitidos en virtud de que el contribuyente no demostró su origen, ¿verdad? Y resulta que revisando y poniendo orden, descubrimos que son traspasos entre las mismas cuentas del contribuyente. El contribuyente tiene 4 cuentas bancarias y resulta que este depósito que la autoridad considera que es un ingreso omitido, realmente es un traspaso de la cuenta de Bancomer del contribuyente a la cuenta de Banamex. ¿Sí está claro? Si no ponemos orden en la contabilidad de un contribuyente durante la visita, nos van a afincar muchos créditos que pudimos aclarar, que pudimos desvirtuar esas irregularidades si hubiéramos puesto orden en la contabilidad durante la revisión fiscal y ese orden nos hubiera podido servir para demostrar que la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho. Por eso una de las cosas que no es correcta que hagamos es mantenernos impasibles, impávidos, inactivos en una revisión fiscal. Mire usted, Juan, con mucha frecuencia, cuando a un contribuyente le preguntan, o a su contador, oye, ¿cómo va tu visita? ¿Cómo va tu visita? No sé, no me han dicho. O sea, como si el contador y el contribuyente estuvieran paralíticos o estuvieran en coma. No, si a mí me están revisando mi situación fiscal las autoridades, yo también tengo que revisarla por mi lado y tengo que ir poniendo orden
conocer cómo está todo, para que cuando la autoridad me vaya formulando observaciones y me vaya señalando irregularidades, como yo ya puse orden en mi contabilidad, yo puedo saber, sí estoy mal, ahí estoy mal. O puedo decir, no, eso no está mal, porque aquí tengo las pruebas para demostrar que mi situación es apegada a derechos. Y entonces, en una revisión fiscal, los contribuyentes y sus contadores y sus abogados tenemos que trabajar con intensidad, poniendo orden, conociendo todo, para que cuando la autoridad nos señale alguna irregularidad, nosotros estemos en condiciones reales de saber si esa irregularidad es real o la podemos desvirtuar. Y en la mayoría de los casos, estimado Juan, si los contribuyentes, contadores y abogados trabajan, podrán desvirtuar todas esas irregularidades. ¿Por qué no las desvirtúan? Porque nunca trabajaron durante la revisión fiscal. Fíjate que muchas veces cuando es una visita domiciliaria, supuestamente el contador atiende la visita domiciliaria, pero ¿sabes a qué se limita su participación en la visita domiciliaria? A hacer acto de presencia en el levantamiento de las actas de visita. Por ejemplo, llega un citatorio, mañana a las 12 del día se empieza el levantamiento de la última acta parcial. Entonces el contador el día de mañana llega antes de la hora fijada para el inicio de la última acta parcial, hace acto de presencia y ahí está, platicando con uno de los visitadores, con los testigos, mientras otros visitadores están levantando la última acta parcial, está platicando, ¿verdad? Termina el levantamiento del acta final, ni siquiera lee lo que firma y se ponen a firmar todos los folios, y eso fue lo que hizo el visitador cuando el contador o el abogado o el contribuyente cuando levantaron el acta parcial de inicio, las actas parciales, la última acta parcial y el acta final. A eso se limitó su trabajo, no estudiaron su contabilidad, no pusieron orden y consecuentemente no estuvieron en condiciones reales de desvirtuar las irregularidades, muchas de ellas a lo mejor que pudieron desvirtuarse por ser falsas, ¿verdad? Bien, o cuando nosotros tenemos una revisión de gabinete, casi siempre, lo único que hace el contribuyente y el contador es entregar toda la contabilidad. Entregar toda la contabilidad y además en un escrito de una hoja, ¿verdad? En la revisión de gabinete, la autoridad pide que exhibamos nuestra contabilidad ante sus oficinas para que revisen nuestra contabilidad. Y entonces nosotros en una hojita ponemos 1 se exhiben las declaraciones del ejercicio de ISR normales y complementarias del ejercicio revisado. Los pagos provisionales normales y complementarios de ISR de los meses de enero a diciembre del ejercicio revisado, los pagos mensuales definitivos de IVA de enero a diciembre del ejercicio revisado y las declaraciones de entero de retenciones ISR, sueldos y salarios. Hay en 4 renglones y dice todo ello en legajos, 14 legajos, ahí va. En segundo lugar, exhibo estados de cuenta bancarios de la cuenta 1, 2, 3, 4, de enero a diciembre, en el legajo 2, ¿verdad? En 14 legajos o en 12 legajos. Exhibo el libro diario, exhibo el libro mayor, exhibo las pólizas de ingresos con sus comprobantes en tantos legajos, exhibo las pólizas de gastos con sus comprobantes, de tal suerte que cuando llegamos al SAT a exhibir todo eso, llegamos con 20 cajas, toda llena de legajos, ¿verdad? Pero si cuando nosotros saliéramos de haber entregado todo eso, alguien nos preguntara, ¿qué viniste a hacer? No, pues vine a dejar la contabilidad de tal empresa porque nos están practicando una revisión de gabinete. Si nos preguntara esa persona, oye, ¿y cuántos documentos entregaste? No sé, ¿no? Eran como 20 cajas llenas de legajos, ¿verdad? Pero no. ¿Entregarías unos 20,000 documentos? ¿Unos 10,000? ¿Unos 5? Ni siquiera sabemos cuántos documentos entregamos porque no nos tomamos la molestia de numerarlos. Y si nos hubiéramos tomado la molestia de numerarlos,
sabríamos por lo menos que entregamos 14,218 documentos o 57,412 documentos, pero ni siquiera sabemos cuántos documentos entregamos. Y lo más grave, si tú le preguntaras al contador o al contribuyente, oye, ¿y te quedaste con copia en tu domicilio fiscal de todo lo que entregaste? No me quedé con copia. O sea que entregaron la contabilidad, no la numeraron, no la identificaron, no saben qué entregaron, y ellos se quedaron absolutamente sin una copia, ¿verdad? Eso es, por eso en una revisión de gabinete no se trabaja, nada más se mete todo en cajas y se hace un escritito y digo, exhibo una caja conteniendo esto, exhibo otra caja, y eso no es trabajar una revisión de gabinete, ¿verdad? Por eso en las revisiones de gabinete también resultan muchas diferencias a cargo del contribuyente. Luego, cuando nosotros exhibimos, cuando nosotros impugnamos el contenido de la última acta parcial o del oficio de observaciones, hacemos un escritito, normalmente el contribuyente o el contador o el abogado, de unas 3 hojas, y a ese escrito de 3 hojas le agregan 1,200 documentos que no están numerados, que no están identificados, sin decir qué es lo que prueban con cada documento, sin que en el escrito se hayan formulado hechos o argumentos de derecho que demuestren que la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho. Obviamente la autoridad, si recibe un escrito de 3 hojitas que no dicen nada, y 1,200 documentos en donde no le dicen qué se pretende probar con cada uno de los documentos, pues la autoridad va a decir con justa razón, no desvirtúas el contenido de la última acta parcial o no desvirtúas lo que dice el oficio de observaciones, porque no hiciste bien tu escrito. Y la autoridad, obviamente, ¿cómo sabe este papel? ¿Qué quiere probar con este papel? ¿Con qué deducción rechazada tiene que ver? La autoridad no tiene tanto tiempo para hacer tu trabajo, ni lo va a hacer. Entonces, por eso nosotros decimos que en una revisión fiscal deben estudiar, trabajarse decenas o centenas de horas, lo que desafortunadamente no se hace. Todo esto con la intención de que no haya crédito fiscal, sea lo más pequeño posible, y de que no nos aseguren los documentos con el argumento de que no exhibimos la contabilidad, de que no exhibimos documentación o de que no proporcionamos informes. Y fíjate, como resultado de todo esto, también estamos en condiciones de demostrar que no hay defraudación fiscal, que no hay delito, y entonces estamos protegiendo la libertad del contribuyente, ¿verdad? Y desde luego, si nosotros vemos que todo está en perfecto orden, el contribuyente no tiene por qué corregir su situación fiscal, no tiene por qué pagar impuestos cuando hemos demostrado que toda la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho. Pero para que logremos todo esto, es importante que el asesor fiscal trabaje decenas o centenas de horas, lo que desafortunadamente no ocurre en la actualidad, en donde, te repito, prácticamente los contribuyentes y sus contadores o asesores, ¿verdad?, no hacen nada. Por eso cuando se les pregunta, oye, ¿cómo va tu visita? No sé. Cuando sí debieran saber si estuvieran trabajando como debe de ser, estimado amigo. Así vaya que nos ha dado una movida, ¿no?, de todo lo que se está haciendo muchas veces mal. Y para ser muy sinceros, yo creo que muchos contribuyentes y muchos profesionales a veces no lo toman en cuenta así, es decir, a veces toman como mero trámite las revisiones y dicen, bueno, no pasa nada, tú llevas bien esto, y si te determina algo, pues lo impugnamos, ¿no? Es como mucho de lo que se han dicho, nos vamos al recurso de revocación, no garantizamos, y después de ahí nos vamos al juicio de nulidad. Y a veces se malpresta y a veces los contribuyentes también tienen esa desconfianza, esa inseguridad, porque pues se les deja a veces en un estado de indefensión. Digo, no estamos hablando de que pues, no haya contribuyentes que no quieran realizar cosas tendientes para evadir impuestos y demás. Claro que sí. Pero tenemos que ser claros que también hay otra gran parte de contribuyentes que sí quieren contribuir, pero a veces no saben cómo, o
ante tantos abusos a veces que se presentan, pues desalientan esa parte. Maestro, usted dijo muy claro dentro de la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, para efectos de las personas que nos están viendo, sobre todo estudiantes que están estudiando apenas la licenciatura o personas contribuyentes que no son abogados, ¿podría por favor explicarnos brevemente cómo es una visita domiciliaria? Es decir, con qué inicia, qué actas, en qué momento salen las actas y con qué finaliza, para que lo comprendamos todos. Bien, mira, tanto en una revisión de gabinete como en una visita domiciliaria, ¿verdad? En cualquier revisión fiscal, lo primero que debiéramos tener claro, ¿qué es lo que llega a revisar la autoridad? Cuando llega una visita domiciliaria para revisar el 2014, una revisión de gabinete para revisar el 2017, ¿qué es lo que llega a revisar la autoridad? Fíjate bien, lo que llega a revisar la autoridad es la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta y las declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA y las declaraciones de pagos provisionales de ISR. Eso es lo que llega a revisar. Y lo que llega a revisar es que sean correctos los datos asentados en las declaraciones. Y fundamentalmente llega a revisar datos muy específicos. Tratándose de renta, lo que la autoridad revisa fundamentalmente son los ingresos acumulables declarados y las deducciones declaradas, las deducciones autorizadas declaradas, porque tú sabes que de los ingresos acumulables declarados, restando las deducciones autorizadas, se integra la base del impuesto. Así es. Y sobre esa base se aplica la tasa del 30% de las personas morales o la tarifa de ISR de las personas físicas, tarifa máxima del 35% o la intermedia que le corresponda. Y tratándose del IVA, lo que la autoridad va a revisar fundamentalmente es el valor de actos o actividades, el IVA cobrado, de eso el IVA pagado, porque del IVA cobrado menos el IVA pagado por el contribuyente, resulta el IVA a pagar. Entonces, quiere llegar a revisar fundamentalmente esos renglones. Ahora, cuando revisa los ingresos, obviamente la autoridad va a pedirle al contribuyente, a ver, quiero ver tus estados de cuenta bancarios, porque ahí vienen todos tus depósitos. Necesito ver tu facturación de ingresos, ¿verdad? Porque en la facturación de ingresos vienen todos los ingresos que se obtuvieron en el ejercicio, ¿verdad? Eso sería el punto de partida inicial y desde luego se toma como punto de partida la cantidad anotada en la declaración de ingresos. Imaginemos que en la declaración de ingresos, en la declaración de impuestos del ejercicio de ISR, se declararon ingresos acumulables de 100 millones de pesos, ¿verdad? Y de pronto, en los estados de cuenta hay depósitos de 127 millones y la facturación de ingresos es de 132 millones, obviamente la autora en ese momento, aquí me estás omitiendo ingresos, porque tú declaraste 100 millones, mientras que tú tuviste depósitos bancarios de 124 millones y tu facturación fue de 132 millones. Entonces, ya vemos cómo la autoridad tiene elementos para decir que se omitieron ingresos. Si la autoridad al revisar deducciones encuentra que hay 90 millones de deducciones autorizadas declaradas, pero al revisar la documentación comprobatoria resulta que solamente hay documentación comprobatoria de 50 millones de deducciones, pues obviamente dice, ahí me estás inflando deducciones. O de la documentación de 90 millones de deducciones, resulta que 30 millones de deducciones que debieron pagarse con cheque nominativo o con transferencia electrónica por ser gastos mayores a 2,000 pesos, supuestamente se pagaron con efectivo, pues ese ya es motivo para que la autoridad rechace la deducción y consecuencia de ello, si hubo ingresos omitidos y además hay rechazo en deducciones, ya la autoridad puede determinar un crédito fiscal. Entonces, lo que la autoridad revisa es que la declaración del contribuyente
contenga datos veraces. Fundamentalmente, si está revisando renta, en ingresos y deducciones, y si está revisando IVA, en valor de actos o actividades, IVA cobrado, IVA pagado, ¿verdad? Para que todo sea correcto, ¿verdad? Raro es el crédito fiscal que se apoya en otra cuestión. Bueno, también la autoridad va a revisar que todo lo que retuvimos de impuestos los hayamos enterado. Si un contribuyente retuvo 20 millones de impuestos entre todos y no enteró nada, bueno, pues ahí está debiendo 20 millones de impuestos retenidos, no enterados, y eso es sumamente grave porque es defraudación fiscal calificada que se castiga con una pena aumentada en una mitad. Entonces, eso es lo que llega a la autoridad a revisar fundamentalmente la declaración. ¿Cómo sabe que los datos de la declaración son falsos o verdaderos? Bueno, los compara contra los registros contables. Y luego, para verificar todavía más, ve la documentación comprobatoria, soporte del registro contable. Si la autoridad descubre que lo declarado coincide con el registro contable y lo del registro contable coincide también con la documentación comprobatoria, la revisión tendrá que concluir en ceros, sin impuestos a cargo, porque el contribuyente se condujo con veracidad. El problema viene cuando lo declarado no coincide con el registro contable y tampoco coincide con la documentación comprobatoria, ¿verdad? Es ahí el problema, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer en una revisión fiscal es demostrar, bueno, primero verificar y después demostrar a la autoridad que los ingresos sí fueron declarados correctamente, que las deducciones sí fueron declaradas correctamente, que el IVA cobrado se declaró correctamente, que el IVA pagado se declaró correctamente y que todo lo que retuvimos, todo eso se enteró puntualmente con la autoridad fiscal. Esa sería, pues, eso sería lo que nosotros tenemos que demostrar en una revisión fiscal y es en eso en lo que tenemos que trabajar exageradamente, ¿verdad? Entonces, el problema está en que muchos contribuyentes y muchos contadores y abogados no saben qué es lo que llegó a revisar la autoridad y consecuentemente no saben qué hacer, no saben qué hacer y al no saber qué hacer, pues no hacen nada. Y esto provoca que el crédito fiscal venga en cantidades muy, muy exorbitantes, ¿verdad? Así está, mi estimado. Bueno, maestro, pero, por ejemplo, digo, eso me parece muy, muy acertado y buen punto, porque al fin sabemos a dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos a la hora de tener las revisiones fiscales. Pero sobre todo muchas veces se preguntan, ya lo que le decía anteriormente, es decir, estas actas que usted hablaba, ¿cómo es que entran? ¿Por qué es tan importante tener que el contribuyente sepa que cuando llega la autoridad fiscal, toca su domicilio fiscal y le dice, ¿sabes qué? Vengo a practicarte una revisión fiscal, aquí está el papel, te estoy notificando y de repente durante el proceso que hablamos que una primera acta parcial, segunda acta parcial, última acta parcial. ¿Por qué es tan importante que el contribuyente sepa de qué se tratan estas actas, maestro? Porque conociendo el contenido de las actas, el particular, el contribuyente y su contador podrán desvirtuar las irregularidades que les atribuyen en esas actas. Si en el acta parcial, en X acta, se menciona que el contribuyente tiene tal irregularidad, ese es el momento oportuno para que el contribuyente, el contador y el abogado hagan la defensa del contribuyente, demostrando que esa irregularidad no existe. Y aquí algo muy importante que los contribuyentes, sobre todo, y los contadores, sobre todo en las revisiones fiscales, no nos queda claro. Mire, Juan, todo, y usted va a estar de acuerdo conmigo, todo lo debemos hacer de la mejor manera posible, correctamente, a la primera. No hay nada que justifique que algo yo lo haga mal, que algo yo lo haga provisionalmente.
que algo yo lo haga en borrador, que algo lo haga por vía de mientras, ¿verdad? Que algo lo haga para salir del paso, que algo lo haga sobre las rodillas. No, todo tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, casi perfecto, lo más perfecto que sea posible, ¿verdad? Desde la primera, si está claro. Sí. Entonces, si en un acta concreta nos están diciendo que nosotros tenemos una irregularidad, ese es el momento para que nosotros hagamos un escrito con todos los argumentos de hecho y de derecho que demuestren plenamente a la autoridad que no es cierto que estamos en esa irregularidad. Y ese es el momento para que nosotros aportemos todas las pruebas que tengamos que demuestren que nuestra situación fiscal es apegada a derecho y que no es cierto que estemos en esa irregularidad que la autoridad falsamente nos atribuye. Ese es el momento de echarle toda la carne al asador. No es el momento de hacer un escritito de 3 renglones, mal hecho, sobre las rodillas, sin exhibir pruebas. No, tenemos que demostrar en ese momento que nuestra situación es apegada a derecho y nosotros al concluir ese escrito, al ponerle ya atentamente fulano de tal, listo para que lo firme el contribuyente, tenemos que estar seguros de que mejor no podíamos hacer el escrito, de que no se quedó ningún agravio en el tintero y de que estamos ofreciendo todas las pruebas que tenemos en nuestro poder. No ofrecemos otras porque no hay otras. Todas ya están ofrecidas. ¿Sí está claro? Eso va a significar que nuestro escrito puede ser, no sé, de 20 hojas, de 80, de 200 hojas. Pero ese escrito lo hice con la intención firme de desvirtuar el señalamiento que la autoridad dice sobre irregularidades que yo estoy convencido que no existen. ¿Sí está claro? Si nosotros actuáramos así durante las revisiones fiscales, gran parte de las revisiones concluirían en ceros. Pero resulta que hay una irregularidad y el contador, que tengo que decir en descargo de ellos, en beneficio de ellos, normalmente atienden una revisión fiscal sin cobrar. No cobran por atender una revisión fiscal. Y yo pregunto, ¿quién trabaja con AINCO si no cobra? ¿Quién llega a tiempo a su trabajo? Se sale hasta la hora correcta y en el Inter no descansa si no le paga. ¿Sí está claro? Sí. Eso es un defecto estructural por el cual las visitas se manejan o las reuniones se manejan deficientemente. El contribuyente no le paga al asesor por atender una revisión fiscal. El asesor no cobra por atender una revisión fiscal. Y entonces el asesor no hace nada más que estar presente en las visitas, y cuando hay que hacer un escrito, pues en el ratito que le queda libre, ahí medio contesta 3 cosas en tres cuartillas, ¿verdad? Contesta sin ofrecer pruebas o nada más medio anexa ahí unos cuantos documentos que no numera, que no identifica, que no precisa, ¿verdad? Y que no explica para qué sirve cada documento. Otra cosa sería si el contribuyente contratara a un experto en atender revisiones para que atienda la revisión y este experto trabajara con ahínco, con intensidad para demostrar que la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho. Nosotros al atender revisiones fiscales llegamos a hacer escritos de 80 hojas, de 120 hojas, de 200 hojas, llegamos a exhibir 7,000 pruebas, todo perfectamente desglosado, todo producto de decenas o centenas de horas, ¿verdad? Y tengo que reconocer que cuando nosotros le demostramos a la autoridad que tenemos la razón, normalmente la autoridad lo acepta y reconoce que se desvirtuaron las irregularidades. Pero en la mayoría de los casos, la autoridad confirma las irregularidades
porque el contribuyente y sus asesores no se tomaron la molestia de trabajar, de alegar, de demostrar hechos, de señalar conceptos de derecho y de ofrecer todas las pruebas y de hacerlo minuciosamente para que la autoridad quede convencida de que todo está en orden y de que no procede cobrar nada al contribuyente, ¿verdad? Nosotros debemos hacer los escritos durante una revisión fiscal como lo haríamos al hacer una demanda, un recurso de revocación, o una demanda de nulidad, o una demanda de amparo, ¿verdad? Con ese cuidado, con esa meticulosidad, porque, ¿sabe usted, estimado Juan, qué es lo que se alega? Mire, ya terminó la visita, vino el crédito, el abogado se fue a revocación, luego se fue al juicio de nulidad, y ya promovió el amparo directo, ¿sí está claro? En contra de la sentencia que perdió. Ya estamos en la última instancia, en el amparo directo. ¿Sabe qué es lo que alega en el amparo directo el abogado? Cosas que... En cuanto al fondo, lo mismo que se alegó deficientemente en la visita. Así es. ¿Está claro? Y no, nosotros tenemos que hacer bien los escritos en una revisión y lo más seguro es que en la revisión vamos a lograr que se cobre lo menos posible al contribuyente, que se cobre lo que realmente adeuda. Así es. Pero supongamos que nos encontramos con una autoridad arbitraria, con una autoridad que aunque le demostramos, se monta en su macho y nos finca un crédito. Y el crédito es totalmente injusto. ¿Qué vamos a alegar en revocación? Lo mismo que ya alegamos en la visita. ¿Qué le vamos a agregar? Señalamientos que desvirtúen lo que dice la autoridad en el crédito, porque está plenamente demostrado que no debemos. Que nos confirman el crédito en revocación, nos vamos al tribunal. ¿Qué vamos a alegar en el tribunal? Todo lo que alegamos fundadamente en el recurso, que es lo mismo que alegamos fundadamente en la revisión fiscal. Y tenemos que ganar ese juicio, ¿sí está claro? Ahora, el tribunal no nos reconoce ese argumento y confirma el crédito en la sentencia. ¿Qué alegaremos en el amparo? Pues lo mismo que alegamos fundado en el juicio fiscal, en el recurso de revocación y en la revisión fiscal. ¿Sí está claro? En la visita domiciliaria del gabinete. Y señores, lo más seguro es que ganemos el amparo. ¿Sí está claro? Lo que no es correcto, que en la revisión fiscal aleguemos cuestiones infundadas, sin ton ni son, y que eso mismo lo repitamos en revocación, en el juicio y en el amparo, porque evidentemente el asunto está perdido. Pero a lo mejor se perdió no porque el contribuyente sí debiera esas cantidades, sí adeudar esas cantidades, sino a lo mejor el contribuyente no adeudaba, pero como manejamos deficientemente la revisión fiscal, pues al final se perdió un crédito que de haberse hecho bien las cosas no hubiera existido o se hubiera anulado, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que aprender a manejar las revisiones de manera diferente, ¿verdad? Así es, mi estimado Juan. Maestro, de verdad, una amena charla, una amena plática. El tiempo se nos fue como agua. Siempre decimos en cada programa que el tiempo es el más envidioso de nuestros amigos porque corre y no nos regala ni una parte más. Y gracias, maestro, porque sabemos que es un hombre, un abogado sumamente ocupado, pero siempre presto a compartir sus conocimientos con los universitarios, con los jóvenes y también con toda la gente para que conozca sus derechos y sus obligaciones. Así que, de verdad, muchas gracias por su tiempo, maestro. Fue un deleite escucharle. Al contrario, no sé si me permita usted, estimado Juan, comentar a su amable auditorio que los días 10, 11 y 12 de noviembre, que serían martes, miércoles y jueves 10, 11 y 12 de noviembre, vamos a tener un curso en línea titulado ¿Cómo deben atender los contribuyentes las revisiones fiscales? Visita domiciliaria o revisión de gabinete para que concluyan en ceros. El temario comprende 4 partes. Primera parte en la que hablamos de generalidades. Segunda parte donde hablamos de aspectos técnicos.
Ujú. Tercera parte, en donde hablamos de la corrección fiscal durante las revisiones fiscales. Y la cuarta parte, en donde hablamos de reglas específicas para las visitas domiciliarias, para las revisiones de gabinete, y en donde compartimos con ustedes conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Entonces, ojalá los contribuyentes, los contadores y los abogados tuvieran interés en esta plática, porque nuestro mensaje fundamental es de que hay otra manera de manejar las revisiones fiscales en beneficio de los contribuyentes. Hay otra manera de manejar las revisiones fiscales para proteger, conforme a derecho, el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, y precisamente esta otra manera de atender las revisiones es la que vamos a compartir con quienes nos acompañen en este curso los días 10, 11 y 12 de noviembre. Nosotros tenemos 35 años de atender revisiones fiscales. Esa es una actividad profesional que hemos manejado constante y permanentemente en nuestro despacho, y exactamente en este curso en línea vamos a compartir con los contribuyentes, contadores y abogados reglas, prácticas entendibles y exitosas, ¿verdad? Que se desprenden exactamente de nuestra práctica y de nuestra experiencia profesional, ¿verdad? Todo ello encaminado a que los mexicanos, conforme a derecho, conserven patrimonio, negocios, dinero y libertad. Eso sería lo que le comentaría yo, Juan. Excelente, maestro. Claro que sí, aquí lo tenemos ya para vista de todos ustedes. Sí, Por favor. gracias. No, gracias a usted, maestro. Como lo dijo, pues hacerle la más cordial invitación a que sigamos preparándonos. Esta es una muy loable y gran opción para prepararnos, estudiar. Aquí está el curso en línea, cómo deben atender los contribuyentes las revisiones fiscales y pues sobre todo tener a grandes ponentes como es el maestro Alejandro Ponce Rivera y al maestro Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Muchas gracias al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pero sobre todo a usted, nuestro invitado estrella del día de hoy, maestro Alejandro Ponce. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y sobre todo, queridos amigos, compartan este material que puede ser de gran ayuda y gran utilidad a muchas personas, difúndanlo. A veces no sabemos el bien que podemos hacer con estos videos. Y suscríbanse y denos un like. Maestro Alejandro Ponce, este espacio es suyo y deseo esperarlo en otros subsecuentes programas. Muchas gracias y suscríbanse también a este curso que va a dar el maestro Alejandro Ponce. Gracias, Juan, muy amable, muy agradecido con usted, su audiencia.